No grité, no lloré. Solo vi cómo el nuevo CEO intentaba abrir un sistema que ya no le pertenecía, aunque aún no lo sabía. El cielo aquella mañana no prometía nada. Nublado, gris, como si hasta el clima intuyera lo que estaba por desatarse dentro del edificio de vidrio y acero. A las 7:48 am, crucé el torniquete de siempre, saludando al guardia que apenas alzó la mirada desde su pantalla. Todo parecía normal, pero el silencio en el piso 17 tenía algo extraño, un eco distinto, como si alguien lo hubiera vaciado de certezas. Habían pasado 3 días desde la llegada del nuevo CEO, Javier Ferretti. Traje entallado, sonrisa blanca y un aire de «esto ahora es mío», que parecía haber infectado incluso a los pasillos. Nadie lo dijo en voz alta, pero se olía en el ambiente. Los días de calma se habían acabado. Él no entendía los sistemas, ni los procesos, ni las personas, pero creía entender el poder. Yo, en cambio, llevaba 12 años allí. Había desarrollado el sistema de control de contratos desde cero, lo conocía como a las líneas de mi propia mano. Un engranaje complejo, con acceso limitado y trazabilidad estricta. No era solo una plataforma, era una armadura digital. Y yo era su herrera. 2 semanas antes, Recursos Humanos me pidió formalizar el traspaso del sistema a la nueva dirección. «Solo firma esto, es un acta de entrega simbólica», dijeron por correo. El archivo llegó sin protocolo técnico, sin auditoría, sin respaldo. Pero lo que más me hizo fruncir el ceño fue el remitente. No fue el área de seguridad informática, ni legal. Solo un correo sin firma directa, sin asunto, sin explicación. No respondí de inmediato. Revisé el documento, línea por línea, y noté algo curioso. La titularidad no transfería permisos, ni usuarios, ni arquitectura. Solo una referencia nominal. Acepté firmar, pero no como renuncia técnica, solo como constancia de que la nueva dirección había recibido acceso de lectura. Nada más, nada menos. Y lo firmé. Pero con copia a Seguridad Informática, con un pie de página que decía «Acta sin transferencia de credenciales ni control administrativo. Sistema en modo de auditoría supervisada». Nadie respondió ese correo, pero lo marcaron como leído. 2 días después, el CEO convocó una reunión urgente. Llegó 10 minutos tarde. Se sentó, cruzó los brazos y lanzó su primer dardo. «Aquí no eres nadie y no tienes nombre. Lo que hiciste, lo hiciste porque te dejaron y ahora te vas a adaptar. Este sistema ahora es mío». Las palabras cayeron como balas en la sala de juntas. Algunos desviaron la mirada. Otros fingieron revisar sus notas. Yo lo miré fijo, sin parpadear. «Lo entiendo. De todos modos, todo está documentado y entregado», respondí. Lo que nadie sabía era que esa misma mañana, a las 6:12 am, alguien desde la IP de Dirección General había intentado acceder al sistema sin autentificación de doble factor. Falló 3 veces y se bloqueó el acceso. A las 9:02 am, Seguridad Informática bajó al piso 17. Javier seguía hablando cuando sonó su teléfono corporativo. Lo ignoró. Luego sonó el fijo. Lo ignoró también, hasta que sonó el intercomunicador. «¿Sí?» «Señor Ferretti, por favor, Seguridad Informática solicita su presencia urgente en la sala 3. El CEO frunció el ceño, guardó su tablet y se levantó sin decir palabra. Yo bajé la mirada y seguí revisando mis notas. Faltaban exactamente 40 segundos para que entendiera que firmar no siempre significa controlar, y que un nombre sin permiso es solo un eco dentro del sistema. No te pierdas lo que pasó cuando él entró en esa oficina. Lo que dijeron ahí adentro cambió el juego completo. El reloj marcaba las 9:06 am cuando vi por el reflejo del vidrio cómo Javier entraba a la oficina de Seguridad Informática. Su silueta
proyectaba una sombra tensa, como si presintiera que esa sala no le iba a ofrecer el control que tanto presumía. Yo no me moví de la sala de juntas. Cerré mi laptop lentamente, escuchando a través de la pared de cristal una discusión que subía de tono como una cafetera olvidada en la hornalla. No alcanzaba a distinguir las palabras exactas, pero las pausas incómodas hablaban por sí solas. Algo no estaba saliendo como él esperaba. Una notificación entró en mi correo. Intento de acceso no autorizado. Bloqueo de usuario administrador temporal. Remitente. Sistema seguridad interna.local. Asunto. Informe de incidente crítico. El archivo adjunto era un log. Hora. 6:12 am. Usuario. Admin CEO. IP. 1043.7.5. Intento de acceso al módulo central del sistema de contratos. Sin autenticación biométrica. Rechazado 3 veces. Bloqueo automático activado. El protocolo lo había diseñado yo misma. Porque si algo había aprendido en todos esos años en el área técnica, es que los sistemas no fallan. Las personas sí. Especialmente cuando creen que están por encima de todo. 2 minutos después, recibí otro correo. Esta vez, del jefe de seguridad informática. Asunto. ¿Confirmas que el traspaso de sistema fue simbólico y sin credenciales? Respondí con un solo archivo adjunto, el acta firmada, y una línea en el cuerpo del correo. Confirmado. Nunca fue transferido el control, solo se entregó acceso de lectura. A las 9:17 am, Javier salió de la oficina de seguridad. El color de su cara había cambiado. Parecía más pálido, con una rigidez incómoda en los hombros, como si el traje le pesara el doble. Me encontró aún en la sala de juntas. Se acercó, sin decir palabra. Dejó caer sobre la mesa un contrato impreso. Lo reconocí de inmediato. Era una adenda nueva, escrita a toda prisa, que intentaba reescribir el traspaso como si hubiese ocurrido, conforme a normativa y con delegación absoluta de funciones. Lo miré. Esto no tiene firma digital, ni respaldo en los servidores. No es válido. ¿Estás jugando conmigo?, espetó entre dientes. No, solo estoy haciendo lo que usted me pidió, respetar los sistemas. Había algo en su mirada que mezclaba rabia y desconcierto, como un niño que intenta encajar una pieza que no le corresponde en un rompecabezas que nunca entendió. En ese momento entró Natalia, la nueva asistente jurídica. Temblando, nos informó que el área legal había suspendido la validez del documento por inconsistencias graves. Lo siento, pero el acta firmada por ella es la única reconocida, y no transfiere el sistema. Silencio, denso, hasta que él murmuró: «Esto lo resolveremos internamente», y se fue. Pero algo cambió en ese instante. No en mí, yo ya lo sabía, sino en todos los que habían sido testigos del espectáculo. Por primera vez, alguien le había dicho que no. Y esa negativa no era emocional ni impulsiva. Era estructural, era técnica, era legal. Yo no tenía nombre para él, pero tenía control. Y eso, en esta empresa, lo era todo. ¿Te imaginas qué hizo él después de esa humillación? Lo que vino no fue un ataque frontal, sino algo más peligroso: el silencio de alguien que empieza a planear. ¿Alguna vez tuviste que quedarte en silencio mientras otros se llevaban el crédito, hasta que los hechos hablaron por ti? Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, orgullo o simplemente curiosidad, deja tu comentario. Queremos leerte. El lunes siguiente llegó con una calma engañosa. Las luces del piso 17 encendieron a las 7:45, como siempre, y el café de la máquina tenía ese sabor metálico que nadie se atrevía a criticar en voz alta. A simple vista, todo seguía igual, pero algo flotaba en el ambiente, la sensación de que la partida había empezado y que el primer movimiento ya se había ejecutado. Desde su oficina acristalada,
El CEO no miraba a nadie. Tapaba con un vaso térmico el rostro mientras se perdía en la pantalla de su portátil. La puerta permanecía cerrada. El teléfono en silencio. La palabra que más se repetía en los pasillos era una sola: bloqueado. Yo trabajaba como si nada. Código limpio, reportes diarios, correos breves y concretos. En la pantalla, las gráficas del sistema se mantenían estables. No había accesos no autorizados ni alertas, pero el silencio del CEO era en sí una alarma. Y yo lo sabía. A las 10:33 am recibí un correo inusual. No tenía asunto, ni firma, solo un mensaje escueto. Necesito el acceso total. Ya sabes por qué. No respondí. Lo reenvié directamente a Seguridad Informática con el siguiente encabezado: se solicita intervención conforme a protocolo vigente. Solicitud sin formalidad ni respaldo jurídico. A las 11:07 me llegó la respuesta del jefe de seguridad: no se procesa, no cumple requisitos. Adjunto: el protocolo de escalamiento de privilegios subrayado en rojo. Fue entonces cuando entendí que el CEO había cometido su segundo error. El primero fue subestimarme. El segundo, subestimar al sistema. A las 11:49 am, su asistente personal se acercó a mi escritorio. Llevaba un sobre físico, lacrado. Dentro, un nuevo contrato de cesión urgente del sistema, esta vez con lenguaje más agresivo. Amenazas veladas, términos forzados, plazos imposibles. Lo leí detenidamente, no una, sino 3 veces, y luego redacté mi respuesta, no como técnica, sino como empleada con memoria. Este documento contradice los términos originales firmados, carece de validez legal y será derivado a jurídico para su análisis. Lo entregué sin levantar la voz. Ella bajó la mirada, dio media vuelta y desapareció. Pero lo más interesante no fue eso. Fue lo que ocurrió a las 12:14 pm. Un nuevo log apareció en mi sistema. Intento de ingreso, esta vez desde un usuario llamado Ferretti Alt, IP modificada, VPN activada. Quien intenta entrar 2 veces al mismo castillo por puertas falsas sin saber que cada paso queda registrado. Automáticamente, el sistema activó un aviso al área de auditoría. No tuve que hacer nada. Todo estaba automatizado. A las 12:32 pm me llamó seguridad. Lo tenemos. Y esta vez hay trazabilidad completa. Lo estamos escalando a legal y al comité. Colgué. Respiré. Y por primera vez en días, sonreí. No por venganza, no por orgullo, sino porque todo estaba donde debía estar. Porque en un sistema justo no gana quien grita más fuerte, gana quien deja huella en el lugar correcto. Esa tarde el aire del edificio estaba más pesado. Las persianas medio bajadas filtraban la luz como si quisieran proteger a los ojos del brillo incómodo de lo inevitable. El piso 17 estaba en silencio, pero no era paz. Era el tipo de silencio que antecede a una tormenta burocrática. Ese que se respira cuando los nombres empiezan a pesar más que los cargos. A las 14:07, el comité directivo envió una citación formal. Asunto: revisión de acciones no autorizadas en entorno crítico del sistema de contratos. Destinatarios: CEO, Departamento Legal, Seguridad Informática y yo. Respiré hondo, no por miedo, sino porque sabía que ahora la partida salía del ámbito técnico y entraba en el político. Y ahí las reglas eran más sucias. La reunión fue fijada para el día siguiente a las 10:00 am. En la bandeja de entrada empezaron a llover correos con documentos, respaldos, versiones de contrato y, como era de esperarse, intentos de suavizar el lenguaje. El CEO envió un correo a toda la dirección con un tono conciliador, lleno de frases como malentendidos operativos, procesos internos y la infame colaboración interdepartamental. Pero ya era tarde para maquillajes.
Esa noche me quedé hasta tarde revisando cada bit de información. Rearmé la cronología completa. Firma del acta con cláusula limitada. Acceso fallido con usuario admin. Solicitud informal sin respaldo. Segundo intento con usuario alternativo. Activación del protocolo de seguridad. Trazabilidad automática a través del sistema. Todo estaba documentado. Todo tenía marca de tiempo. Todo estaba bajo control. A las 21:43 me llegó un correo del jefe de seguridad. Solo decía: «Te acompaño mañana. No estás sola». No lo sabía aún, pero esa frase me atravesó como una lanza tibia, porque sí, hasta ahora había actuado desde la lógica, la responsabilidad y la serenidad, pero por dentro también dolía. Dolía ver cómo alguien que nunca había leído una línea del sistema intentaba apoderarse de todo con una sonrisa y una amenaza. Dolía ver cómo el respeto tenía que ganarse a golpe de pruebas, en lugar de otorgarse por trayectoria. Dormí poco, y mal. A las 9:12 a.m. del día siguiente, estaba sentada en la sala del comité, con la carpeta en la mano, la frente en alto y la piel tensa. El CEO entró último, con su reloj brillante, su tablet en la mano y una sonrisa que esta vez no encontró suelo donde anclarse. Su mirada evitaba la mía. Se sentó sin saludar. «Gracias por venir», dijo uno de los miembros del comité. «Hoy necesitamos claridad, no discursos». El jefe de seguridad expuso primero. Breve, técnico, quirúrgico. Presentó los logs, las IP, los accesos. Mostró en pantalla los momentos exactos en los que se había intentado vulnerar el sistema. Y luego dijo: «El sistema fue diseñado con lógica de protección escalonada. Ella lo construyó. No fue violado porque ella hizo bien su trabajo. Lo que no fue ético fue intentar forzarlo por fuera de los canales oficiales». Silencio. Todos miraron al CEO, y él, con voz un poco más baja que de costumbre, murmuró: «No era mi intención crear tensión. Solo necesitaba resultados». Pero ya no importaba lo que él dijera. Importaban los hechos. Y los hechos estaban ahí, firmados, sellados, con fecha y hora. Porque la verdad, cuando se documenta bien, no necesita gritar. Solo necesita existir. Cuando salí de la sala del comité, el aire tenía otro sabor. No dulce, no amargo. Era ese sabor neutro y raro de la justicia funcionando a su ritmo. Lenta, callada, pero imparable. Caminé por el pasillo largo del piso 17 con pasos firmes, aunque por dentro me temblaban los recuerdos. No por debilidad, por memoria. Las miradas se cruzaban conmigo como cuchillos envueltos en papel, algunos con respeto, otros con miedo, otros simplemente con incomodidad. Porque cuando alguien desafía el orden natural de poder sin romper una sola norma, el sistema interno empieza a crujir. El CEO no volvió a su oficina ese día, tampoco al día siguiente, pero su nombre seguía brillando en la puerta de vidrio esmerilado, como si el título pudiera sostener lo insostenible. A las 12:04 p.m. me llamó el área legal. Me pidieron reenviar toda la documentación técnica del caso. Ya la habían recibido de seguridad, pero querían tener también mi versión completa. Reenvié todo y agregué algo más. Un correo interno que había recibido 2 semanas atrás, donde se me pedía formalizar el traspaso sin acompañamiento del área técnica. No estaba firmado, pero tenía dirección IP y timestamp. El peso de esa prueba no estaba en lo que decía, sino en lo que sugería: el intento de atajo. Y los atajos, en los sistemas legales, se convierten en agujeros por donde se filtra la verdad. 2 días después, recibí un mensaje escueto de Dirección General. «Gracias por tu cooperación. El comité ha tomado nota del caso». Ni disculpas, ni promesas, solo reconocimiento institucional. Pero en ese silencio estaba todo.
Mientras tanto, el sistema siguió funcionando como un reloj suizo. Los módulos de contratos respondían con eficiencia. Los accesos estaban bajo control. Las alertas se mantenían en cero. Lo único fuera de lugar era el nombre en la puerta de la oficina del CEO, que seguía allí, congelado en letras plateadas. A las 17:27 de ese viernes recibí un último correo, no del CEO, ni de legal, ni de seguridad, sino de una analista junior del área de finanzas. El asunto decía: gracias por demostrar que se puede. El cuerpo del mensaje, una sola línea. No sabía que se podía decir que no, hasta que tú dijiste que sí a la verdad. Lo leí 5 veces, y luego lo dejé sin responder, no por frialdad, sino porque hay mensajes que se contestan solo con acciones. Ese fin de semana no abrí el correo, ni el sistema. Caminé por el parque con los auriculares puestos, escuchando música vieja, como si necesitara recordarme que yo era más que todo eso, más que un título, más que un rol técnico, más que la guerra silenciosa en un edificio con paredes de vidrio, porque cuando una mujer levanta la voz sin gritar y el sistema responde, entonces sí, algo empieza a cambiar. El lunes siguiente amaneció con un tipo de claridad distinta, no solo por el cielo limpio o la luz que entraba suave entre las persianas, sino porque por primera vez en semanas nadie evitó mi mirada. No había sonrisas, tampoco vítores, pero tampoco había silencio, y en la oficina eso ya era un cambio. A las 8:21 am, cuando llegué, noté que la puerta de la oficina del CEO tenía una novedad. Las letras plateadas con su nombre habían sido retiradas. Quedaban apenas los restos del adhesivo sobre el vidrio, como cicatrices discretas que solo ven los que saben dónde mirar. No hubo anuncio oficial, no hubo comunicado, solo una serie de movimientos sutiles. Su nombre desapareció del directorio interno, su extensión fue dada de baja y su perfil de acceso al sistema fue eliminado sin ceremonia. A las 9:03, el jefe de seguridad me mandó un mensaje por el chat interno. Actualización completada. Control total restablecido. Fin de incidente. 3 líneas. Frías. Técnicas. Pero detrás de cada palabra había semanas de presión contenida, de precaución meticulosa, de resistencias silenciosas. En paralelo, Recursos Humanos envió una circular sobre la reorganización del liderazgo ejecutivo y agradeció los valiosos aportes estratégicos del anterior CEO durante su breve gestión. No hacía falta leer entre líneas. El sistema había hablado. Y cuando lo hace, es con registros, no con aplausos. Durante ese día, varias personas se acercaron a mí con preguntas técnicas, como si de pronto recordaran que sabía más que lo que figuraba en mi firma de correo. Una asistente me pidió ayuda con un reporte. Otro compañero me consultó sobre trazabilidad de contratos. Pero no era solo por eficiencia, era reconocimiento. Y en este lugar, eso costaba caro. Pasadas las 16:00, recibí una invitación a una reunión con el nuevo equipo de revisión de protocolos críticos. Me sorprendió ver quién la firmaba, la misma persona de jurídico que había avalado mi decisión de no firmar la cesión total. La cita era para revisar mejoras en el sistema, no para cambiarlo. «¿Queremos escucharte?», me dijo al entrar en la sala. «No para que expliques lo que hiciste, ya lo entendimos. Queremos saber qué propondrías para que no vuelva a pasar». Esa frase fue la primera puerta abierta en meses, y no necesitaba permiso para cruzarla. Pasé las siguientes 2 horas detallando cada punto del protocolo, cómo blindar legalmente el traspaso de sistemas, cómo vincular automáticamente las firmas a credenciales, cómo evitar zonas grises que permiten abuso de autoridad sin consecuencias inmediatas. Tomaron nota de todo,
No hubo interrupciones, solo preguntas precisas, técnicas, respetuosas, y por primera vez sentí que hablaba como parte de algo más grande, no como alguien que reacciona, sino como alguien que construye, que previene, que transforma. Esa noche, al salir del edificio, no miré atrás. Ya no hacía falta. El sistema estaba en orden. La verdad escrita. El respeto intacto. Y yo seguía sin gritar, porque el poder no siempre necesita aplausos. A veces solo necesita resistir de pie. Una semana después, los ecos de lo ocurrido aún flotaban en la oficina, pero ya no como amenaza. Ahora eran susurros de un sistema que se había corregido a sí mismo, sin necesidad de escándalo. El edificio entero parecía respirar distinto. Se sentía alineado, como cuando después de una tormenta todo queda en su lugar, solo que más limpio. Me llamaron desde el piso 22. Un nuevo comité técnico estaba evaluando la arquitectura de los sistemas internos y habían pedido que yo participara como asesora externa. La palabra externa me incomodó por un segundo. Luego entendí. No era exclusión, era autonomía. Al llegar a la sala de reuniones, vi sobre la mesa un dossier con mi nombre. No como remitente, sino como autora del protocolo que semanas atrás había frenado una escalada de poder disfrazada de reestructuración. Ya no era una sospechosa silenciosa. Era una referente técnica. Uno de los nuevos directores, un perfil menos agresivo, más técnico, abrió la reunión con una frase inesperada. Queremos asegurarnos de que lo que hiciste no sea una excepción, sino el nuevo estándar. Y ahí estaba la diferencia. No me pedían ceder, me pedían enseñar. Durante más de hora y media respondí preguntas, propuse ajustes, sugerí blindajes, recomendé herramientas. Hablamos de sistemas, sí, pero también de cultura organizacional, de cómo el poder, sin límites, busca siempre rendijas técnicas para colarse, y de cómo una firma mal ubicada puede desencadenar una cadena de abusos. Alguien preguntó por el caso Ferretti, no en tono de morbo, sino como estudio. Respondí con elegancia. Fue una prueba de estrés. El sistema aguantó porque lo pensamos para resistir no a personas, sino a intenciones. Uno de los asistentes sonrió. Eso es lo que necesitamos ahora. Diseño ético. Salí de esa sala más ligera, no por vanidad, sino por propósito, porque la historia no se había cerrado con un despido o una sanción, se había abierto una puerta para construir algo mejor. Al volver a mi escritorio, encontré una pequeña caja sobre el teclado, sin remitente. Dentro, una tarjeta. Gracias por demostrar que integridad y tecnología no están peleadas. J. J. Jurídico, jefe de seguridad, justicia. No importaba. Lo que importaba era el mensaje. Alguien había visto, alguien había entendido. Encendí el sistema, todo en verde. Las rutas seguras, las firmas válidas, los accesos correctos, el código limpio y una notificación en la esquina inferior derecha. Backup automático completado, integridad del sistema, 100%. Cerré los ojos. Respiré. Porque cuando una estructura es sólida, ni el ego más grande puede derrumbarla. El lunes comenzó como cualquier otro. Correos, reuniones, tazas de café que se enfrían antes de terminarse. Pero esa rutina escondía algo distinto. El edificio, antes marcado por la tensión y el miedo a mirar al jefe a los ojos, ahora parecía navegar con otro tipo de energía. No era euforia, era foco. La noticia no tardó en circular, aunque nadie lo dijera en voz alta. No habría nuevo CEO inmediato. La dirección había decidido dejar la gestión operativa en manos de un equipo interdepartamental mientras auditaban la estructura de poder. Una decisión
que en otra época habría parecido impensable, pero ahora tenía sentido. Yo, desde mi escritorio habitual, observaba cómo los engranajes seguían girando, pero de forma más fluida. No porque todo estuviera perfecto, sino porque nadie quería repetir el error de Ferretti. El sistema, ese que había sido mi cruz y mi escudo, funcionaba como una columna vertebral digital, invisible pero vital. A las 11:15 am recibí una invitación a una reunión informal en una sala del piso 15. Asunto: análisis de vulnerabilidades en procesos de firma y validación. Asistentes: legal, seguridad, desarrollo. Y yo. Pensé que sería una revisión técnica más, pero cuando entré noté algo distinto. En el proyector había una diapositiva con el título: Lecciones aprendidas, cuando el sistema es más fuerte que el cargo. No pude evitar una sonrisa. Durante la hora siguiente, repasamos escenarios, rutas de validación, métodos de suplantación y protección frente a accesos ilegítimos. Pero lo que más me impactó fue que por primera vez se habló abiertamente de la cultura de silencio. No fue solo un fallo de permisos, dijo alguien del equipo jurídico. Fue un intento de imponer decisiones por fuera del sistema. Si ella no hubiera dicho que no, no estaríamos aquí hablando de esto, sino apagando incendios legales. Las miradas se cruzaron conmigo, no como una heroína, sino como una colega que hizo lo que debía. Uno de los analistas de seguridad añadió: a veces lo más difícil no es diseñar un buen sistema, sino tener a alguien que lo defienda cuando todos quieren romperlo. Sentí un nudo en la garganta, no por emoción, sino por memoria. Recordé los días en que dudé, los correos sin firma, las amenazas veladas, el silencio cargado, y pensé, qué cerca estuvimos de rendirnos. Al final de la reunión, me pidieron que preparara un documento con recomendaciones para formalizar como política interna lo que hasta ahora había sido solo práctica. Acepté, no por orgullo, por responsabilidad. De regreso a mi escritorio, abrí una nueva hoja. En el encabezado, escribí el título sin dudar: Guía para proteger los sistemas de las personas que creen estar por encima de ellos. No lo hice por revancha. Lo hice para que nadie más tuviera que pasar sola por algo así. Porque el conocimiento es poder, pero la integridad es estructura. Aquel viernes, justo antes de que cayera el sol sobre la ciudad, recibí una notificación que parecía menor. Se ha completado la migración de protocolos a la nueva política interna. Un mensaje frío, técnico, sin adornos, pero cargado de significado. No era solo una actualización del sistema, era el cierre de un ciclo, el reconocimiento implícito de que lo que había hecho no fue una reacción emocional, sino una decisión estructural. Una que ahora se convertía en norma. Entré al panel de administración y por instinto revisé los nuevos flujos. Ya no se podía activar una transferencia de sistema sin 3 firmas: técnica, legal y seguridad. Cada acceso quedaba vinculado a una cadena de trazabilidad imposible de alterar. Las adendas unilaterales estaban bloqueadas por diseño. Y lo más sutil, cada línea de código llevaba mi nombre como responsable de arquitectura. En la sombra, pero presente. A las 17:32 sonó el teléfono de línea, ese que casi nadie usaba ya. ¿Podrías pasar al piso 20? Preguntó una voz conocida. Era la jefa de jurídico. Subí sin hacer preguntas. Me recibió en una sala pequeña, sin ventanas. Sobre la mesa, 2 sobres. Uno con mi nombre, el otro sin marcar. Esto es personal, dijo ella, señalando el primero. Lo otro es más complejo. Abrí el mío. Era una carta de agradecimiento formal del comité, palabras medidas, institucionales, pero al final, escritas a mano, 3 líneas. Gracias por no firmar lo fácil.
Gracias por sostener lo correcto. Gracias por quedarte. El segundo sobrecontenía un informe. Lo hojeé en silencio. Era el resultado final de la auditoría interna. Acceso fraudulento, intento de manipulación documental, uso indebido de credenciales, coacción indirecta sobre personal técnico. Ya no depende de nosotros, dijo ella. Se elevará a instancias externas, pero lo importante ya pasó. El sistema no se rompió. No respondí, solo asentí. Al salir de esa sala, me detuve frente al ventanal del piso 20. La ciudad parecía igual, pero yo ya no lo era. No porque hubiera ganado algo, sino porque había protegido algo, algo que nadie veía, algo que sostenía todo lo demás. Caminé hacia el ascensor con pasos lentos. No tenía prisa. Había aprendido que lo más importante rara vez ocurre rápido, ni se anuncia con ruido. Ocurre en silencio, como cuando no firmas, como cuando no cedes, como cuando sostienes. Y mientras bajaba en el ascensor, vi reflejado mi rostro en las puertas metálicas, no el de una heroína, el de alguien que, simplemente, no se rindió. El último correo de la jornada llegó a las 18:46, sin asunto, sin cuerpo de texto, solo un archivo adjunto. Nombre: acta final sistema firmado.pdf. Lo abrí sin urgencia. El documento confirmaba la entrada en vigor de la nueva política de control y traspaso digital. Mi nombre aparecía al final, esta vez con una mención oficial como responsable del diseño. No sentí euforia, solo una calma serena, como cuando terminas de cerrar una puerta sabiendo que nadie más podrá entrar por la fuerza. El edificio estaba casi vacío cuando recogí mis cosas. Los pasillos, antes escenarios de tensión, ahora eran corredores silenciosos, bañados por la luz ámbar de las lámparas de emergencia. Caminé sin mirar atrás. No hacía falta. Antes de salir, pasé por la sala de servidores. Nadie me lo pidió. Solo quería ver con mis propios ojos que todo estaba bien. Las luces verdes titilaban en orden, como siempre, como nunca. Apreté el interruptor del cierre. Una pantalla mostró el mensaje de siempre. ¿Desea continuar con el cierre de sesión global? Y por primera vez en mucho tiempo hice clic sin dudar. En el vestíbulo, el guardia levantó la mirada y sonrió con un gesto pequeño, casi imperceptible. «Buenas noches, ingeniera». «Buenas noches», respondí, devolviéndole la sonrisa. Salí del edificio con paso firme. El aire de la calle me recibió como una vieja amiga. No llevaba prisa, ni peso, solo la certeza de haber hecho lo correcto, aunque nadie lo hubiera pedido. Caminé unas cuadras. La ciudad seguía su ritmo. Semáforos, bocinas, luces de oficinas que aún no se apagaban. Pero dentro de mí todo estaba en silencio. Un silencio bueno, limpio. El celular vibró en mi bolso. Un nuevo correo. Gracias por defender el sistema. Nos diste una base que ahora es de todos. Sin firma, sin destinatario claro. Pero entendí. A veces, cuando una historia termina bien, no necesita nombres, solo hechos. Me detuve en una esquina y por reflejo miré hacia el cielo. El mismo cielo que había estado gris el día en que todo empezó. Ahora despejado. Y pensé, no fue suerte, fue estructura, fue integridad, fue no ceder. Seguí caminando, sin uniforme, sin título, pero con algo que nunca podrán quitarme, la certeza de que fui la que dijo no cuando todos esperaban un sí. Y eso, en este mundo, es más poder del que muchos sabrán manejar.